Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos estar aquí. Y Señor, te pido que nos bendigas, que hoy nos des tu palabra. Tú puedas, Señor, nos puedas hacer entender quién eres tú y lo importante que es que estemos en tu voluntad, que aceptemos tu llamado, que sigamos tus caminos. Ayúdanos a entender que en ti está la solución para todo. No soluciones a medias, sino soluciones totales. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es Salir por fe. Siempre que Dios te llama, te hace un llamado a salir. Siempre. Y en esta mañana puede ser que haya personas que hayan venido y que están en una situación difícil, una situación complicada, una situación asfixiante. Y quiero decirte que si Dios te llama, te está llamando a salir. Siempre que Jesús te llama, las cosas no van a quedar igual. Vas a tener que tomar decisiones de seguirlo, y cuando lo sigas a Jesús, las circunstancias no van a ser fáciles, pero vas a tener que avanzar porque saliste. Y esta dinámica no es una dinámica que la estoy inventando, sino que es una dinámica que comenzó con el primer patriarca, que fue, si podríamos decir así, el originador del pueblo de Dios. ¿Quién fue este patriarca? Abraham. Y la dinámica de Dios que Dios tuvo con Abraham, la dinámica relacional que él tuvo, si Dios lo llamó a él para ser el padre de su pueblo, si podríamos decir así, quiere decir entonces que con todos los miembros del pueblo de Dios se va a cumplir la misma dinámica. En Abraham estamos todos. Y por eso quiero invitarte a abrir la Biblia en Génesis 12, 1 al 3, donde se nos dice y se nos habla del llamado que Dios le hizo a Abraham. Dice así: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, lo llama a dejar su tierra. Lo llama a salir. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Y dice: Abraham, yo te estoy llamando, pero tienes que salir y tienes que dejar tus parientes para cumplir el llamado que yo te estoy haciendo. Y vamos a ver cómo es la dinámica del llamado de Dios. Hay una orden de salida. Cuando Dios te llama, te da una orden de salir de ciertas circunstancias, de salir quizás de un trabajo, de salir de una relación tóxica, de salir de una situación que no te hace bien. Dios te llama. Y cuando te llama, Dios siempre cuando llama da una promesa para que nosotros no salgamos en el vacío. No, Él quiere que ejerzamos fe en su palabra. Y después de esa promesa, nosotros obedecemos por fe. Nosotros no vemos todavía el resultado de la promesa, pero debemos confiar en quién nos llama. Y si nosotros descubrimos quién nos llama, entonces sabemos que sus promesas se van a cumplir a pesar de que todavía no vemos los resultados. Una vez que nosotros salimos por fe, entonces, en la medida que avanzamos y pasa el tiempo,
entonces viene el cumplimiento de la promesa que se transforma en plenitud y alegría para nuestra vida. Esa es la dinámica de todo cristiano. Dios da una orden de salida con una promesa, yo debo obedecer por fe saliendo, y entonces, al pasar el tiempo, por medio de un proceso, yo voy a ver el cumplimiento y eso va a traer plenitud y alegría a mi vida. Ahora, generalmente, en la mayoría de los casos, lastimosamente, como los seres humanos somos seres que nos cuesta ejercer fe, porque tenemos que ver para creer, cuando Dios nos da una orden de salida, nosotros en vez de aferrarnos a la promesa, generalmente nosotros miramos a las circunstancias. Y cuando miramos a las circunstancias decimos, esto es imposible, porque quiero decirte algo, siempre que Dios te llama para algo ilógico, para algo que desafía la lógica humana. Entonces, cuando nosotros no queremos ejercer fe, miramos a las circunstancias, y cuando miramos a las circunstancias decimos, no, esto es imposible, esto es muy arriesgado. ¿Cómo voy a saber que realmente Dios va a cumplir lo que Él me promete? Entonces, cuando tengo esa actitud, no hago nada. Y cuando no hago nada, ¿qué viene como resultado? Estancamiento. Y hoy yo quiero que tú analices si no estás viviendo estancamiento en tu vida, porque estoy casi seguro de que debe haber muchas personas que están en una situación de estancamiento. Que quizás se pueden ver como ese emoticón ahí, quizás los representa muy bien. Si tú estás en una situación de estancamiento, puede ser que Dios hace mucho te viene dando una orden de salida y tú, porque miras las circunstancias y te parecen imposibles, no obedeces por fe, ni te aferras de las promesas. Simplemente te quedas esperando que Dios solucione las cosas para poder avanzar. No, cuando Dios te llama, Dios te da una promesa y tú debes obedecer por fe. Así fue con Abraham. Y quiero que analices cuál es la circunstancia de tu vida que sabes de la cual tienes que salir, que tienes que avanzar. Y sin embargo, no estás haciendo nada. Es por eso que sientes insatisfacción. Es por eso que te sientes estancado o estancada. No, la vida con Dios es una aventura. La vida con Dios no es chata. Los jóvenes muchas veces se desilusionan de la religión porque vienen a las iglesias y en la iglesia encuentran que la mayoría de los que venimos a la iglesia vivimos una vida chata, una vida estancada, una vida encerrados en una iglesia, pero sin pasión por el llamado que Dios nos hizo. Y claro, no tenemos pasión por el llamado que Dios nos hizo porque no nos animamos a avanzar por fe, no nos animamos a obedecer, no nos animamos a salir. ¿Cuáles son los factores que nos condicionan para no salir por fe cuando Dios nos llama? El primero es miedo. Miedo. Nos va a ir mal. Y quiero decirte, el miedo es el peor o la peor actitud que un ser humano puede tener. Lo primero que produjo el pecado en el ser humano fue miedo. Y algo que siempre digo en los sermones, cuando tú vas a un psicólogo, el psicólogo tiene que descubrir cuáles son tus miedos que te traban en la vida. Y son los miedos los que hacen que nuestra personalidad se deteriore. Mientras más miedo tenemos, mientras más caso a nuestros miedos les hacemos, más estancados estamos. ¿Y cuál es el antídoto para el miedo? El antídoto para el miedo es la fe. Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo, sino que una persona valiente es aquella que avanza a pesar del miedo porque tiene fe. ¿Pero qué es la fe? Alguien puede decir, yo no siento fe. La fe no es un sentimiento. ¿Qué es la fe? La fe es una decisión. Fe es hacerle caso a lo que Dios dice y no hacerle caso a lo que siento. La fe
es la decisión que hace que yo ponga mi vista en Dios, trate de conocerlo, y si Él me da una orden y me da una promesa, creer en esa promesa a pesar de que mis sentimientos me digan otra cosa. Fe es una decisión. Y yo siempre digo esto, la fe se nutre del objeto que se aferra. Todos tenemos fe. O todos ejercemos fe. Pero lastimosamente nosotros muchas veces ponemos nuestra fe en algo que no es eterno, en algo que es voluble, en algo que cambia. Mientras más cambiante es el objeto de mi fe, más voluble es mi fe. Y hay personas que parecen que tienen una fe fuerte, pero en realidad es tan fuerte como el objeto en el cual depositaron su fe. Por ejemplo, uno ve una persona, por ejemplo, que tiene una buena familia, puso su fe en su familia y se ve estable mientras no hay problemas en la familia, pero en el momento que se quiebra la familia, se quiebra también su fe. Otras personas ponen su fe en su cuenta bancaria. Y mientras tienen una abultada cuenta bancaria, mientras les va bien, tienen mucha fe, pero se quiebra la cuenta y se quiebra la fe. Por eso la fe se nutre del objeto al que se aferra. Y puede haber cosas que parezcan más fuertes, y lo son, y otras que son menos fuertes. Pero quiero decirte que todo lo que pertenece a este mundo es pasajero. Y por eso si tu fe quieres que sea la fe salvadora, la fe que vence al miedo, tiene que estar aferrada de lo eterno, tiene que estar puesta en Dios, tiene que estar puesta en descubrir, cuando tú descubres quién es Dios y cuando tú descubres que Dios no falla, cuando tú descubres que Dios te ama incondicionalmente, cuando tú descubres el Dios que mostró Jesús, entonces tu fe se hace eterna con Dios. Y no hay circunstancia que pueda tirarte abajo. Si estás pasando una crisis y esa crisis porque has perdido algo y esa pérdida te está trayendo una falta de sentido a la vida, puede ser que tu fe entonces estaba aferrada a algo que no era eterno. Y alguien puede decir, pero entonces estoy perdido, perdida. No, entonces hoy te traigo la solución. Puedes levantar la vista un poquito más arriba, dejar de mirar las circunstancias y mirar a aquel que te está llamando. Y cuando pongas tu vista en el Dios eterno que te llama, vas a ver que no hay circunstancia que te pueda tirar abajo. Puedes estar triste, puedes derramar lágrimas, pero no habrá nada que cambiará el destino por el cual Dios te llamó. Y por eso, uno de los primeros factores que nos condicionan para salir por fe es el miedo. Otro factor es la comodidad. Salir, qué cómodos que estamos en esta situación. ¿Qué es la comodidad? La comodidad muchas veces hace que hagamos de una etapa del camino la meta. Y ustedes saben, cuando estamos con Dios, la vida es un peregrinaje. Cuando Dios llamó a salir a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó a un peregrinaje. Y todo aquel que quiere seguir a Dios tiene que aceptar que la vida es un peregrinaje. Y no podemos hacer de una etapa del camino la meta. No, tenemos que seguir avanzando siempre. Y muchas veces Dios te va a llamar a salir en circunstancias. Cuando estabas cómodo, cuando todas las cosas iban bien, Dios te llama a salir. Y tú tienes que estar dispuesto a avanzar por fe. Porque la comodidad te puede llevar a tener una vida de estancamiento. Lastimosamente, esta sociedad nos lleva a una vida de comodidad. Y muchas veces decimos, ¿por qué la gente aquí, en el primer mundo, está tan chata? Y después hacen una encuesta de los mundos, de los países del mundo para ver cuál es el país más feliz, y generalmente los países más felices son los países que quizás no tienen tantos recursos como los que tenemos aquí. Porque la comodidad nos adormece, la comodidad nos hace débiles. Y nos hace quedarnos en un lugar cuando tendríamos que haber seguido avanzando. Cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. No era un niño. Imagínense ser un inmigrante a los 75 años.
y lo sacó de Ur de los Caldeos, que de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, Ur de los Caldeos era una ciudad muy desarrollada para la época. Era tan desarrollada que Ur de los Caldeos ya tenía cloacas en esa época. Cuando nosotros recién aquí en Estados Unidos empezamos a tener cloaca en los 1890, 70, 90. En Ur de los Caldeos también las casas las construían de tal manera que aprovechaban los vientos del desierto para acondicionarlas. Y estaban construidas, las casas tenían una especie de aire acondicionado orgánico. Y allí vivía Abraham, y Dios lo llama a salir de su comodidad, dejar su parentela e irse a una tierra que él no conocía. Siempre el llamado de Dios te va a traer incomodidad. Te va a dar miedo también. Y hay otra amenaza contra el llamado de Dios a no salir por fe. Son los consejeros. Muchas veces nosotros estamos buscando personas que nos aconsejen. Y generalmente los consejeros aconsejan desde su punto de vista. Y no desde la mirada de Dios. Y alguien que te aconseja, quiero decirte que te puede aconsejar, pero no te puede decir lo que hagas. Y quiero decirte algo, tienes que tener mucho cuidado con los consejeros que más que aconsejarte, te dicen lo que hagas. Un buen consejero no es aquel que te dice qué es lo que tienes que hacer, sino que es aquel que te ayuda a descubrir qué es lo que Dios te dice que hagas y te anima a hacerlo. Cuidado con el consejero que dice, no, tienes que hacer así. Hay muchos consejeros que les gusta controlar la vida del otro y decirle al otro cómo tienen que hacer desde acuerdo a su punto de vista. Y si no haces las cosas como ellos quieren, entonces estás haciendo mal. Entonces no piensas bien, porque ellos parece que son los únicos que piensan bien. No, un buen consejero respeta tu personalidad, respeta tu relación con Dios y te aconseja y te ayuda a descubrir qué es lo que Dios quiere para ti. Pero no te dice lo que hagas. Y ten mucho cuidado con el consejero que te quiere decir lo que hagas siempre. Es más, muchas veces los parientes tienden a decir eso. A veces mucha gente confunde el amor con invasión. Y hay gente que parece que toma propiedad de otra gente. Es padres con los hijos, hermanos con las hermanas, abuelos con los nietos, que quieren dictarle la vida a aquellos que son parientes de ellos porque como son familias piensan que ellos saben mejor que los otros. Y está bien, pueden tener más experiencia. Pero eres tú el que tienes que decidir qué es lo que Dios tiene para ti. Y no puede ser otra persona que no es tu cabeza que te diga qué es lo que te conviene. No sé si me explico. Y por eso debemos tener cuidado con esos consejeros que quieren manejarnos la vida y meternos en el molde que ellos vivieron su vida. Porque ante los ojos del Señor, cada uno de nosotros es único. Cuando Dios nos llama a salir por fe, no por vista. Y por eso fíjense cómo aclara después esta situación, la aclara, o mejor dicho, Pablo habla un poquito más del llamado de Abraham y dice así: por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él iba a dar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. O sea que dice que Dios lo llama a Abraham a salir y él salió sin saber a dónde iba. O sea, Dios te llama a salir y Dios no te va a marcar todo el camino, no te va a decir cómo va a ser el camino. Tú tienes que obedecer por fe y creer en aquel que te llama. Imagínense cuando le preguntaban a Abraham, Abraham, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué habrá respondido Abraham? Una pregunta totalmente ilógica. Si Abraham salió por fe y estaba saliendo por fe, esta era la respuesta de Abraham: yo no sé a dónde voy. Yo lo único que sé es que Dios sabe.
Y muchas veces cuando Dios te llame, tú no vas a saber hacia dónde vas. Tú no vas a saber cuál es el camino. No vas a saber cuáles son las circunstancias. Va a parecer que todo es ilógico. Pero lo único que vas a poder saber, si es que realmente tienes fe, es que Dios sabe. Y esa es tu paz, esa es tu confianza. Porque siempre que tú y yo hemos querido tomar el control de nuestra vida en nuestras manos, parece que al principio las cosas van mal, al principio las cosas van bien, pero después terminan complicadas. Y tenemos que aprender a entender que Dios es más inteligente que nosotros. Tenemos que entender que Dios es más sabio que nosotros para saber qué es lo mejor para nosotros. ¿Cuál es la situación en tu vida en la cual estás enredado o enredada? Que está trayendo estancamiento. Y por el miedo no estás queriendo salir. Por el miedo te aferras al pasado. Por el miedo te quedas esperando que Dios haga algo y te muestre el camino. No, Dios no te va a mostrar el camino. Dios te dice que avances por fe. Es como le dijo a los israelitas cuando venían los egipcios por detrás de ellos, le dijo Dios a Moisés, dile que esta batalla es mía, que ellos no tendrán que pelear nada, pero que avancen, que se metan en el mar, y una vez que se metan yo voy a abrirlo. Pero nosotros esperamos que Dios abra para meternos. No, hay que avanzar por fe, y cuando nosotros avanzamos por fe, Dios nos va revelando el próximo paso, y después nos damos cuenta que realmente valía la pena seguir a Dios y no seguir nuestros propios pareceres. ¿Por qué te vas, Abraham? No porque Dios me ha prometido que me va a hacer de mí una gran nación. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Y cuántos años tienes? 75. ¡Qué ilógico! Ese es el llamado de Dios. Sí, los que seguimos a Dios somos locos. Somos locos. Ante la lógica humana somos locos, pero hay que estar dispuestos a ser locos para que Dios entonces avergüence a los sabios del mundo con los locos que Él llamó. Y Abraham, Dios te prometió un reino. Y no sabías que para un reino se necesitan tierras. Y Dios justamente te está llamando a salir de una tierra. Yo no sé nada. Lo único que sé es que Dios sabe. ¿Cuántos de los que están aquí hoy no levanten la mano, pero están viviendo la experiencia de Abraham? ¿O cuántos de los que están aquí hoy, hace mucho están recibiendo un llamado de Dios y no se animan a salir por el miedo, por la comodidad, porque no saben cómo Dios va a hacer para solucionar todas las cosas que tiene que solucionar? O por los consejeros, entre comillas, que quieren regir tu vida y la mía de acuerdo al molde de su vida y no de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo o al llamado que estamos teniendo. Por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. El hecho de que Dios te llame a salir no quiere decir que vas a vivir en la comodidad. No quiere decir que vas a tener un camino de rosas. Lo que quiere decir es que tú vas a tener la seguridad que Dios va a estar contigo. Y cuando tú tienes la seguridad que Dios va a estar contigo, entonces eso es suficiente para ti. Porque ¿de qué te sirve ahora que estás cómodo, ahora que tienes todo, si no tienes la seguridad que Dios está contigo y por eso te sientes tan insatisfecho o insatisfecha? No, lo que nosotros necesitamos saber es que Él va con nosotros. Y alguien puede decir, pero entonces que Dios me dejó. No, Dios no te dejó. Lo que pasa es que tú te estancaste y no has querido confiar en Él. Y cuando tú no confías en Dios, no lo ves poderoso como Él realmente es. No puedes ver aquello que Él quiere hacer contigo por causa de tus sueños limitados, por causa de tus miedos.
El llamado de Dios desafía toda lógica humana. Como decía recién, cuando Dios te llama, parece una locura. Y si no has experimentado eso todavía, quiere decir que todavía no has empezado a caminar con Dios. Eres un miembro de iglesia, pero no estás siguiendo. Te alimentas espiritualmente. Lo que pasa es que para entrar en el llamado de Dios tú tienes que entregarte a Él. No puedes vivir a medias. Para entrar en el llamado de Dios tienes que tener la seguridad de que Él va contigo. Y cuando tú estás lejos de Dios, tu mente se obnubila y no lo ves. Dudas de todo. Cuestionas todo. Porque Dios no es lo principal en tu vida. Has puesto otras cosas que son lo principal. Y cuando tú pones otras cosas que son lo principal, no tienes la paz ni la alegría que da la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias. Cuando tú aceptes el llamado de Dios, te vas a dar cuenta que vas a vivir una vida que no entiendes. Pero justamente esa es la aventura de la vida con Dios, porque cada vez que tú entras en una situación que no entiendes, Dios se manifiesta con un milagro para mostrarte que Él está contigo. Y entonces tú comienzas a hacer una historia con Dios, y cada vez que aparece algo que parece un gran obstáculo, tú te acuerdas de lo que Dios hizo contigo en el pasado y dices, por lo tanto, Él está conmigo y va a ser con esto, conmigo. Vamos a ir juntos en este obstáculo y lo vamos a pasar porque Él va conmigo. Es como decía el salmista: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Mi seguridad eres tú. No es lo que estoy transitando, no es lo que yo vivo, sino que si estás conmigo, no importa por dónde vaya, tú eres mi seguridad. ¿Puedes decir hoy con el salmista que Dios es tu seguridad? ¿Sabes qué? La crisis que estás viviendo puede ser la mejor bendición que te ha ocurrido en la vida. Porque esa crisis que estás viviendo te está quitando de ti esa cosa que te hacía sentir seguro o segura, pero que no era Dios. Y hoy con esta crisis Dios te está dando la oportunidad de que entres en la presencia de Él mismo para que Él sea todo para ti. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice que los caminos de Él son mucho más altos que nuestros caminos. Entonces quiere decir que cada vez que Dios te llame y tú vas a empezar a avanzar, las cosas que te sucedan no las vas a entender. Porque sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Los sueños de Dios para ti son mucho más grandes que los sueños que tú tienes para ti misma o para ti mismo. Pero tú no lo entiendes eso, porque tu mente y mi mente son muy reducidas. No podemos entender a Dios. A Dios solamente podemos seguirlo. Y por eso tienes que estar dispuesto a que Dios te sorprenda yendo por un camino que no entiendes, pero que Dios te sorprenda en la medida que vas con Él, cómo Él se manifiesta en su amor, mostrándote que a pesar de todo puedes avanzar. A pesar que las circunstancias son difíciles, tú sacas una fuerza que no sabes de dónde la sacas, porque Dios va contigo. Y eso te va haciendo fuerte en el Señor. Y eso te va haciendo indestructible en Él. Y es por eso que Pablo dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras más débil soy, más fuerte Él puede ser en mí. Cuando tú entiendes tu vida y todo te sale como lo planificaste, quiere decir que tú te estás guiando a ti mismo. Cuando tú entiendes todo lo que te sucede, quiere decir que te está guiando a alguien a quien tú puedes entender. Pero cuando tú no entiendes, justamente esa es la evidencia de que alguien superior a ti te está guiando. Por eso algo que siempre digo: Jesús nunca le dijo a un discípulo, entiéndeme. Él simplemente le dijo, sígueme. Dios no te pide
que lo entiendas, simplemente que lo sigas. Y cuando no entiendas, Él te va a dar suficientemente evidencias para mostrarte que te ama y que va a tu lado. ¿Y cuál es el contexto en el cual Isaías dice esto, que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre? Fíjense cuál es el contexto. Dice, los versículos anteriores dicen: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, le está hablando a una persona que tiene la vida complicada porque metió la plata y porque se equivocó. No está hablando a alguien que vivió una vida perfecta, sino que le está hablando a alguien que se equivocó por sus malas decisiones, a alguien que mira para atrás y dice: realmente no tendría que haber hecho esto. Sin embargo, Dios dice: no te hagas problema, porque yo soy especialista en transformar maldiciones en bendición. Deja tus caminos, deja el impío sus caminos, deja el que está lejos de mí sus caminos y vuélvame. Y yo tendré misericordia y perdonaré. Y entonces ahí dice: porque mis caminos son más altos que tus caminos. Yo voy a hacer con aquellos líos que tú provocaste con tus malas decisiones, voy a hacer un cuadro hermoso. No necesitas estar lamentándote por tus errores, porque yo soy amplio en perdonar, dice Dios. Y ahí entonces sigue: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe mucho más que nosotros acerca de lo que nosotros necesitamos. Y es necesario que tú y yo creamos eso. Esa es la base de la paz. La paz está en saber que Dios está con nosotros. Y que a pesar que me equivoque, estando yo con Él, si yo vuelvo a Él, si yo le entrego mi equivocación, Dios va a tomar eso y la va a hacer una bendición. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios quiere darte un futuro lleno de esperanzas, a pesar de la crisis que estás viviendo, a pesar del chasco que tuviste. Pero es que parece que Dios no me saca. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces buscamos a Dios para que Él nos solucione los problemas que tenemos. Y tenemos que entender que buscamos a Dios, debiéramos buscar a Dios para encontrarnos con Dios mismo. Y ahora te voy a decir algo que quizás no te guste y quizás no sé si estoy, porque esto lo pensé esta semana. Pero Dios no quiere solucionarte los problemas. Dios quiere que aprendas a aceptarlos como parte de tu vida. ¿Entendiste? A veces estamos tan ansiosos buscando a Dios para que nos solucione el problema, que si Él nos solucionara el problema, lo más probable es que dejaríamos a Dios. Y Dios quiere que entiendas que tú puedes ser feliz a pesar de los problemas que tienes. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Tienes un hijo con síndrome de Down. ¿Cómo Dios te va a solucionar el problema? Dime. ¿Cómo te va a solucionar el problema? Tienes que aceptarlo. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy duro, porque alguien puede decir: Joel, vos no tenés un hijo así. Pero he estado viviendo con familias que tienen hijos, que tenían hijos así.
y que esas familias eran felices porque aceptaron el problema como parte de su vida y entendieron que Dios iba con ellos y que su estabilidad no dependía de las circunstancias, sino dependía de quién iba con ellos. No sé si me explico y quizás me estoy metiendo en un tema sensible. ¿Pero has aprendido a aceptar tus problemas? ¿O estás luchando siempre con Dios para que Dios te solucione el problema? Y sí, Dios te lo puede solucionar y Dios quiere solucionártelo quizás. Pero tienes que aprender a aceptar la vida en el paquete que te ha sido mandada. Porque no hay nadie que no tenga problemas. La cuestión es con quién vamos. ¿Con quién estás? Esta es una cita que está en el Ministerio de Curación. Dice, nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Él vea que lo mejor para nosotros consiste en desechar nuestras mejores intenciones. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Esta frase que es tan hermosa puede ser muy problemática. Muchas veces nuestros planes fracasan para que Dios respecto a nosotros tengan éxito. Si tú quieres entrar en el plan de Dios, debes estar dispuesto a que Dios destroce tus planes. Eso es entrega. Si tú quieres entrar en el plan de Dios, debes estar dispuesto a que Dios destroce tus planes. Si no, pregúntale a María cuando se le apareció el ángel Gabriel. Para entrar en el plan de Dios tuvo que destrozar todos sus planes de casamiento. Si no, pregúntale a Pedro cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Cuando habían pescado la pesca más grande que había tenido en su vida, ahora sí podía montar la empresa. Dios le dijo, eso no es, sígueme, te haré pescador de hombres. Si tú quieres entrar en el plan de Dios, debes estar dispuesto a que Dios destroce tus planes. ¿Y sabes qué? No va a haber mayor bendición para tu vida que esa. ¿Cuál es la más grande amenaza a tu llamado? ¿Cuál es? ¿Sabes qué? La mayor amenaza a tu llamado es salir sin salir. Que tú salgas sin haber salido. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de eso? Sí, hay varios. Te voy a nombrar dos. ¿Te acuerdas Lot? Dios le había dicho a Lot que no viva en las ciudades. Pero él vio que en la ciudad de Sodoma había negocios y en vez de salir de la ciudad se fue metiendo a la ciudad. Malas decisiones. Dios le había aconsejado y él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y vio que los negocios se podían hacer mejor en Sodoma, que la tierra era más próspera, que allí él tenía una oportunidad de crecer profesionalmente y se metió en Sodoma. Y ustedes saben la historia de Sodoma, o sea, Sodoma, una ciudad donde había mucha comodidad, mucha abundancia, y eso como consecuencia trajo estancamiento, y trajo estancamiento espiritual y moral, a tal punto que esa ciudad iba a ser destruida por su maldad. Entonces Dios en su misericordia manda ángeles para llamar a Lot. ¿Llamar a Lot a qué? A salir. Vieron que Dios siempre está llamando a salir. Dios llama a salir a Lot y Lot empieza a dar vueltas.
Entonces le dice, ¿tienes algún pariente acá? Porque se va a destruir la ciudad. Dice, ¿tienes algún pariente? Entonces dice, sí, tengo los que se van a casar con mis hijas. Muy bien, ve y avísales. Y entonces va y le avisa a Lot, a los yernos, y los yernos dicen que parece como se estaba burlando, ¿qué me estás hablando? O sea, claro, Lot estaba acostumbrado a hablar con ellos de negocios, de cómo subían las acciones de Sodoma y de la empresa que tenía y todo eso, pero no estaban acostumbrados a que Lot les hable de una manera espiritual posiblemente. Entonces parecía que Lot se burlaba. Y entonces dice que Lot daba vueltas, y ya llegaba el amanecer y tenían que salir. Los ángeles sabían que la destrucción venía. Y entonces dice que tomaron a Lot de las manos y lo sacaron junto con la esposa. Salieron y le dieron una orden: no se den vuelta. Y mientras están dando la orden, Lot, mostrando sus dudas, dice, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿No me dejas meterme en aquella ciudad? Quería seguir metiéndose en las ciudades, Lot, todavía. ¿No me dejas ir a aquella ciudad para que yo esté allí? Porque si no voy a estar muy incómodo en este camino. Los ángeles le podrán decir, Lot, pero te estoy salvando, estoy proveyendo para que salgas milagrosamente. ¿Por qué no voy a proveer más adelante donde te estoy mandando? No, Lot no confiaba, él quería hacer sus propios planes. ¿Quién miraba todo eso? La familia de Lot. Y sí, salieron, corrieron. Salieron, pero no salieron. No mires para atrás. La esposa de Lot miró para atrás. Salió sin salir. ¿Será que tú estás en esa situación que saliste sin salir? Mirando siempre para atrás. Qué deprimente que es esa situación. Esa situación nos trae en depresión. Cuando las cosas van mal, comenzamos a decir, ¿será que? Y empezamos a mirar para atrás. ¿Será que Dios nos guió o nos pareció? Yo viví esa situación aquí por 2 años más o menos, hace poco. Yo les he contado ya eso. Y todas las semanas me cuestionaba haber salido o haber escuchado el llamado que Dios me hizo. Y Dios tenía un plan, Dios estaba conmigo, Dios me había llamado, pero yo dudaba. Yo dudaba porque había salido sin salir. Israel salió sin salir. Salió de Egipto, pero su corazón había quedado en Egipto. Y entonces continuamente ante cada problema querían volver para atrás, ante cada problema querían volver a la esclavitud. ¿Cuál es la razón de tus quejas? La razón de tus quejas es que todavía no has salido. La razón de tus quejas es que todavía estás con el corazón en el lugar de donde Dios te llamó a salir. Y parece que saliste, pero en realidad te quedaste. Y es por eso que estás continuamente volviendo para atrás. Y es por eso que te sientes estancado o estancada. Es por eso que hay insatisfacción. Porque todavía no te entregaste al llamado de Dios. Porque todavía estás desconfiando de quién te llamó. Salir sin salir, la esposa de Lot, de Israel. Nosotros no podemos ser uno más de la estadística. Tenemos que salir. Tenemos que entregarnos al llamado que Dios nos hizo. Tenemos que vivirlo con pasión. Tenemos que vivirlo a pesar de las circunstancias. Tenemos que avanzar. No podemos volver para atrás. Y si volvemos para atrás, Dios todavía tiene misericordia. Pero hacemos el camino más largo. Y quiero terminar diciéndoles que Dios al pueblo final le hace un llamado a salir también. Y justamente el llamado del pueblo final parece que tiene una coincidencia, porque les hago una pregunta: ¿de dónde salió Abraham? Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero ¿dónde estaba Ur de los Caldeos? ¿Dónde estaba? Ur de los Caldeos estaba en la zona de Babilonia. Y nosotros terminamos en el Apocalipsis
escuchando un llamado del pueblo de Dios y un llamado que Dios le hace en Apocalipsis 18:4, dice: y oí otra voz que decía desde el cielo: sal de ella, pueblo mío, pues si te haces cómplice de sus pecados, también te alcanzarán tus castigos. Cuando dice sal de ella, Dios está diciendo: yo estoy llamando al cristianismo a salir de Babilonia. Sal de ella, pueblo mío, no vivas más en Babilonia. Pero ¿por qué el pueblo final está viviendo en Babilonia? ¿Cuál es el impedimento que nosotros tenemos, los impedimentos que generan esa falta de seguir el llamado de Dios? Dijimos, lo primero es miedo, lo segundo es comodidad y lo tercero es escuchar a los consejeros. ¿Qué es Babilonia? Yo ya lo he predicado esto, pero Babilonia es una manera de ver la vida. Babilonia es una manera de regir el cristianismo, de regir la iglesia. Eso es Babilonia. Y Dios nos llama a salir de Babilonia. Y quiero decirles esto claro, que ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir: Babilonia no es una denominación, es una manera de ver la religión. Cuando yo pongo al sistema religioso por sobre Dios, eso es Babilonia. Cuando yo pongo a la iglesia por sobre Dios, eso es Babilonia. Cuando yo pretendo que los miembros de iglesia sirvan a la institución religiosa y no la institución religiosa sirva a los miembros de iglesia, eso es Babilonia. Y hay un llamado para el cristianismo final diciendo: hay que salir de Babilonia. Pero resulta que el cristianismo final parece también que tiene miedo. O está cómodo. O los consejeros: hay que ser prudente. Esa prudencia que se disfraza o es algo para disimular la cobardía. O para disimular la comodidad. Me siento tan cómodo acá que no quiero cambiar nada. ¿Saben qué? El cristianismo necesita un reavivamiento y una reforma. Y si nosotros los adventistas somos parte del cristianismo, nosotros necesitamos un reavivamiento y una reforma. Pero cada vez me encuentro con más gente que dice: esto no va a cambiar. Esto ya no se puede cambiar nada. ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Es decir, esto no va a cambiar. ¡Qué cómodo! Es decir, no se puede hacer nada. Hay que seguir así, aprovechando los beneficios que tengo del sistema. Pero no vamos a cambiar nada, porque ya no se puede cambiar. Miedo. La otra vez alguien me decía: ¿y qué, vos te crees un reformador? ¿Y qué otra cosa me puedo creer? Dime, un discípulo de Cristo, ¿qué otra cosa puede creer que no sea ser un reformador? ¿O acaso Dios te mandó a mantener las cosas como están? Es que Dios no te dijo que cambies el mundo. Dios te dijo que Él te da poder para cambiar tu mundo. Y de donde estás puede haber un cambio. Y si todos somos firmes desde el lugar donde estamos, el cambio va a venir. Pero si todos decimos: no, esto ya está así, sigamos aprovechándonos del sistema. Sigamos en la comodidad. No hagamos cambios. ¿Para qué tener conflictos? Dios nos llama a salir por fe. Y Él promete que la luz es más poderosa que las tinieblas. Y no nos promete un camino de rosas, no nos promete éxito mundanal, nos promete éxito espiritual. Quizás tengamos que morir como mártires, pero será la voluntad de Dios. O quizás Dios quiera que estemos como Juan hasta que muramos de viejitos. Será la voluntad de Dios. Pero viviremos apasionados hasta la segunda venida de Cristo, porque hemos obedecido por fe y no hemos sido llamados a ser cobardes, sino a seguir a aquel que dio su vida por nosotros y que murió en una cruz.
No dejemos que el miedo, la comodidad y los consejeros nos quiten el llamado a ser reformadores, a salir de Babilonia, a salir de nuestras circunstancias que nos están intoxicando. Es necesario salir. Es hora de salir por fe, mirando a Jesús. Que Dios te bendiga.